Hola, buenas noches. Estamos aquí en una de las entrevistas del Instituto Eleusis. Esta noche nos acompaña y se antoja muy interesante, muy tentadora la plática. Estamos con Ada, ¿no? Les voy a compartir un poco de la trayectoria de mi estimada Ada. Ella es licenciada en psicología, Ada Jimena Marcos, es psicóloga clínica con un máster en psicología analítica. Tiene un máster en estudios literarios y escritura creativa y es router en proceso final para ser admitida por la IAP. Es docente y es poeta. ¿Qué vamos a estar trabajando el día de hoy? Por eso les digo que el tema se antoja muy interesante. Vamos a trabajar sobre el ánimos. Vamos a tocar 6 puntos fundamentales y sobre esto vamos a ir dialogando. Yo trataré de acompañar a Ada porque, bueno, es un tema eminentemente de la profundidad femenina que a nosotros nos suele ser un poco ajeno, ¿no? Y lo pensamos mucho, pero nada más, ¿no? Bueno, vamos a trabajar un poco la definición del animus como logo, el animus como logos spermaticus, el trabajo con el animus en la mujer. Eso está muy interesante. El mito del rey Arturo, una nueva perspectiva. Ánimos como ritmo, su relación con la poesía y unas pinceladas sobre Orfeo. Bueno, mi querida Ada, estoy a tus órdenes. Será un honor compartir esto contigo y trataré de seguirte en esta exploración de la psique femenina. No, no, el placer es mío y sobre todo que vos me entrevistes, así que yo soy la agradecida de compartir este momento con vos. Así que bueno, yo estoy convencida de que vamos a ir charlando y que tus aportes también van a ser fundamentales, porque bueno, en realidad lo que vamos a presentar es un puñado de algunas ideas que vengo trabajando, que no están todavía del todo acabadas ni delineadas, igual cuando lo estarían, pero bueno, que me parece que es interesante compartirlas porque sabemos que el animus es un concepto que quedó como un poco explorado, sobre todo por Jung, ¿no? Después hubo autoras post-jungianas que hicieron trabajos muy interesantes, bueno, mismo Emma Jung, ¿no? Que hizo un trabajo sobre el ánimos bastante interesante, pero que en general, digamos, en la obra jungiana uno lo que encuentra sobre todo es la definición del ánimos negativo, ¿no? De este ánimos acosador negativo que tiraniza, digamos, como una función de un sofista tirano interno a la mujer, pero que en realidad, digamos, hay otras funciones del ánimo, muchas mucho más creativas, a mi juicio, digamos, a mi entender, que no fueron del todo exploradas, ¿no? Entonces vamos a estar trabajando un poco con esa idea. Pero por ahí, primero lo que podemos hacer, José, para la gente que recién se acerca a esto, es definir un poco qué es el animus, ¿no? Desde el punto de vista jungiano, ¿no? Esto del animus como logos, ¿no? Que es el arquetipo contrasexual en la psique femenina. Digamos, si la psique femenina se define como ánima, el arquetipo contrasexual que trae el contrasentido es el animus, que es definido fundamentalmente por Jung como logos, ¿no? Entonces ahí lo que ocurre es que el camino de la individuación de la mujer va a estar surcado por la confrontación con este animus, que es este logos que proviene, digamos, desde la función inconsciente, ¿no? Y por ahí podemos definir un poco qué es el logos, ¿no? Porque en realidad es una palabra que etimológicamente tiene como varios matices, ¿no? Podemos leer un poco como de dónde proviene, es un vocablo griego, logos, ¿no? Y significa palabra meditada, reflexionada, razonada, también significa habla, argumentación, discurso, instrucción, ¿no? Está como muy relacionado con la función de la palabra. Por eso después lo vamos a estar trabajando un poco desde esa otra palabra que aparece, que no es la palabra ni razonada, ni argumentativa, ni discursiva, que es la palabra poética, ¿no? Como para Así enlazarlo un es. poco a otra posible función del animus, que no tiene que ver con esta palabra reflexiva, sino que tiene que ver con esta palabra distinta, ¿no? Una palabra más simbólica, más poética, ¿no? Y Fíjate que cuando yo lo he leído en Jung, que ahorita estoy muy concentrado en la obra, ¿no? De Jung, lo veo como como un concepto inacabado, exactamente, ¿no? Un concepto y yo siempre me he preguntado si no le dio tiempo de desarrollarlo o no tuvo mucho la capacidad de desarrollarlo, porque cuando yo veo lo que él va planteando sobre los trabajos que ha hecho con mujeres pacientes y con las mujeres de su vida,
me parece que también estamos muy limitados nosotros, ¿no? Sea, a donde yo llego, mi nivel de comprensión y mi nivel de imagen llega a tratar de entender en esta parte de los opuestos, ¿no? La parte yang de la psique yin de la mujer, ¿no? Entonces, esa es la figura que más me compensa y claro, ahí pueden darse cualquier cantidad de variables y de combinaciones y sí, efectivamente me parece que Jung lo que logra ver tanto en su clínica como con las mujeres de su entorno es este ánimos duro, ¿no? Este ánimos rígido, ¿no? Rígido, ¿no? Pero bueno. Totalmente, porque me parece que además también es real que eso se ve dentro de la clínica, ¿no? Que se ve, digamos, cuando el ánimo, digamos, como función, en vez de ser una guía o una orientación dentro de la psique, termina siendo una figura que arrasa, ¿no? Que en la psique femenina se ha trabajado como opresión internalizada, como el perseguidor interno, como el depredador psíquico, como una figura que es apropiarse de la voz de la mujer y suplantarla, un poco dice Jung, por una gran cantidad de opiniones ya prearmadas, rígidas, que nada tienen que ver con la voz singular de esa mujer en particular. ¿No? Entonces esa posesión de la voz, esa usurpación, el animus ahí como el animus acosador, como un animus que usurpa, ¿no? La voz propia de la mujer, ¿no? Y bueno, eso tendría lógica en las primeras etapas del análisis, porque bueno, en esa época eran procesos analíticos relativamente cortos, compactos e intensos, ¿no? Así, ¿no? De sesiones, a veces 2 veces al día, 3, 4 semanas, la gente viajaba de un lugar a otro a ver a su analista y tenía sesiones de análisis muy compactos. Y entonces, por la experiencia que tenemos ahora, donde los procesos analíticos son de más tiempo y entonces se da un proceso en espiral, ¿no? De profundización paulatina, me parece que es muy natural que emerja esta primera figura, ¿no? Pero me quedo pensando en este ánimos que puede ser un reflejo de la estructura discursiva, cultural, patriarcal en el que está estructurado, ¿no? O sea, emerge esto y la mujer, cuando se puede ver influenciada o invadida por esta parte masculina, pues emerge el discurso del orden cultural, ¿no? Y Totalmente. queda opacada la voz interna, ¿no? Totalmente. Yo creo que ahí es muy interesante un libro, creo que se llama Sidre Stone, que es El patriarca interior, que es esta Mm. voz internalizada, ¿no? Del patriarcado funcionando desde dentro de la psique femenina, ¿no? Que lo que hace justamente arrasar con la posibilidad de que esta mujer desarrolle una voz propia, ¿no? Entonces a mí me parece que sí, que esa figura del animus acosador, ese logos que arrasa con la psique femenina, es un usurpador que lo que no permite es el desarrollo de la propia palabra, de la propia voz, Claro. y que parte del objetivo terapéutico en un proceso de individuación dentro de una psique femenina es cómo poder liberar esa voz propia, ¿no? Cómo poder trascender ese gran cúmulo de opiniones que ya están dadas por sentadas y que impiden que la mujer se pregunte qué piensa sobre las cosas en realidad, o qué tiene para decir sobre eso. Es que eso es maravilloso, porque mira, los hombres, en esta lógica, fuimos educados para ser libres y para tener una voz, ¿no? Y entonces me resuena mucho lo que dijo Foucault en el orden del discurso, ¿no? Esto es, cuando la mujer y las mujeres que llegan a terapia, si nosotros miramos el contexto y la época histórica de la terapia, de la clínica de Jung, que es antes de la Primera Guerra Mundial, la guerra, la entreguerras y luego la posguerra, es cuando las mujeres empiezan este proceso de emancipación porque los hombres o estaban muertos o estaban en la guerra, ¿no? Y en esta búsqueda colectiva de la identidad femenina sin los hombres, pues empiezan a emerger los discursos estereotipados, ¿no? Empieza a emerger el orden del discurso que tuvo alineada la visión de la mujer durante 2000 años o 5000 años, ¿no? Digo, valdría la pena leer un poco a Bachofen y a Federico Engels, ¿no? Pero nosotros no tenemos ese problema porque el orden cultural no nos limita a eso. Sí, el proceso es Y, otro, ¿no? El orden cultural al hombre por ahí siempre lo ha limitado más en su desarrollo más emocional, sentimental, ¿no? En la expresión de sus aspectos sensibles.
que es el trabajo con el ánima dentro de la teoría clásica más junguiana, ¿no? Pero con la mujer, si bien ahora, por supuesto, hay una gran revolución al respecto, y hay como un gran trabajo de recuperar la voz eminentemente femenina, que es como poder también ver algo de eso, ¿no? Como cuál es esa cualidad de la voz femenina, ¿no? ¿Cuál es ese logos que proviene del trabajo desde lo femenino, ¿no? Que para mí es distinto también. Y me parece que, bueno, que hay como también muchos cuentos, mitos, leyendas que trabajan un poco esta idea de la mujer que pierde la voz, ¿no? Está, por ejemplo, La Sirenita, ¿no? Que es un clásico, ¿no? Esta mujer que pierde la cola de pez, pierde su hábitat, pierde la voz, ¿no? La entrega a la voz, ¿no? Y bueno, en el cuento tradicional no la recupera, ¿no? Ella se sacrifica completamente. Entonces me parece que gran parte del trabajo es encontrar esta palabra, ¿no? Que es propia, digamos, de esta construcción desde lo femenino, que Jung yo creo que se aproxima un poco a este concepto cuando trabaja, que lo trabaja muy poquitito, la idea del logos espermático, ¿no? De esta palabra que fecunda, dice de él, esta palabra que crea gérmenes, que es un germen creador, una semilla creadora que fecunda la psique femenina, dice él, ¿no? Sí, aunque su lógica es masculina, porque lo que fecunda es lo masculino, ¿no? Lo femenino es un receptáculo que contiene la vida que florece, ¿no? Y ahora me parece muy interesante porque en este proceso de fortalecimiento de lo femenino ahora, me parece que muchas mujeres, y con todo el cariño y respeto que me merecen, se han convertido en mujeres poseídas por el ánimo, ¿no? O sea, mujeres fálicas, ¿no? Mujeres claro, pero tiene una lógica. ¿Cómo rompes el orden patriarcal si no entras a jugar con sus mismas reglas? Era un movimiento totalmente necesario, sí. Exacto. Ahora, ya se abrió ese lugar. Ya se abrió ese lugar. Entonces, hay que cambiar la posición. O sea, la ruptura del techo de cristal ya se agrietó. El techo de cristal ya se agrietó. Entonces, ahora hay que cambiar la posición. Sí. Hay que porque esa posición se vuelve grotesca. Claro, quizás ¿no? te ayuda a romper, ¿no? Pero después como la manera de llenar ese espacio, de habitar ese espacio, tiene que ser otra, ¿no? Entonces, es como que quedarse ahí es quedarse como a mitad del proceso, ¿no? A mí me parece que sí hay todo un trabajo para seguir haciendo, y yo tengo un poco la sensación de que estas imágenes de estos ánimos que funcionan como este logos espermático, como esta función fecundativa de la palabra, del logos, me parece que está como mucho más ligado a una potestad femenina, ¿no? Y a mí me parece que ahí las tradiciones órficas lo trabajan muy bien, cuando por ejemplo plantean que el que se embaraza del mundo, se traga, digamos, al primer demiurgo y se embaraza del mundo es Zeus, ¿no? Y lo pare al mundo, ¿no? Este embarazo de lo masculino, esta fecundación, ¿no? Que este aspecto creativo de lo masculino, del logos, que me parece que es muy interesante asociarlo como a una posibilidad que también está en relación al proceso de individuación de una mujer, ¿no? Esta palabra que no está al servicio del ordenamiento, del discurso patriarcal, que no está al servicio de la comunicación efectiva, sino que está al servicio de otra cosa, ¿no? Al servicio como de la vida. Posibilidades de la vida misma, totalmente. Exacto, ¿no? Al servicio de la vida porque si nos vamos un poco con la imagen de lo femenino, ¿no? De la madre tierra, ¿no? Es la vida misma, ¿no? Y donde hay una mujer hay vida. Totalmente. Los hombres somos un poco más cavernícolas, pero donde hay una mujer hay vida, ¿no? Sí, y yo creo que ese ánimos que se puede volver muy arrasador de la vida, ¿no? Porque justamente todas estas imágenes del perseguidor, el depredador psíquico, ¿no? En su costado negativo, como que apelando a un concepto más psicoanalítico, para mí es súper tanático, ¿no? Expulsión de muerte, prácticamente. Arrasa con todo, es una crítica y un vaciamiento de todo. Cuando empieza a funcionar de modos más creativos, me parece que también se puede volver fecundador, ¿no? Sin negar que también esa función de vaciamiento y cuestionamiento del ánimos es necesaria, ¿no? Pero también esa posibilidad de fecundar, ¿no? Vía la palabra, vía el pensamiento, vía el intelecto, vía la idea, ¿no? Es que en el orden de los opuestos, ¿no?
esta parte masculina es estructural, ¿no? O sea, es estructurante, o sea, ¿no? Lo masculino es estructurante, claro, puede ser opresor, pero es Claro, estructurante y permite contener el flujo energético vital, ¿no? sí, Que en algún totalmente. momento también, que en algún momento puede ser desbordado, ¿no? Sí, ese impulso caótico de vida que dice Jung que es el ánima, necesita de ese continente, Exacto, ¿no? Y ahí exacto, aparece esta imagen de Zeus embarazado del mundo, exacto, exacto, ¿no? Pariendo exacto. al mundo, reorganizándolo, incubándolo, ¿no? Y Sí, creo que sí. ahí es interesante esa imagen, ¿no? Del embarazo, de este embarazo masculino, ¿no? Creo que ahí hay una Mm, imagen súper interesante, como ese masculino fertilizado, que, bueno, puede alumbrar palabras que me parece que también tiene mucho que ver. Hay un artículo muy interesante de Grandela, es un analista junguiano chileno, que habla de que la palabra, digamos, asociada al ánimo más creativo es el hieroslogos poético, es la palabra que cura, ¿no? Es, por ejemplo, claro. cuando en el setting analítico nos encontramos con esa palabra que fertiliza la psique, que la mueve, ¿no? Que genera como un gran abrochamiento de sentidos y aperturas y fertiliza un proceso, ¿no? Cuando uno da con esas imágenes palabra, que no quiere decir que tenga que ser una palabra específica, puede ser una frase, puede ser un poema, puede ser una imagen, ¿no? Pero algo relacionado con ese aspecto que viene y que abre, fertiliza un nuevo proceso, ¿no? Y yo creo que, bueno, que ahí esa palabra que cura es otro tipo de palabra, que no está al servicio de la comunicación prosaica, es Claro, como una palabra más sagrada, ¿no? claro. Pero una palabra también segura, ¿no? Porque los movimientos psíquicos pueden ser sumamente angustiantes, Son ¿no? iniciaciones los movimientos. ¿No? Son procesos de angustia, de ruptura con lo que era, de confrontación con lo que no sé qué es, ¿no? Y entonces, justamente en el setting, se siembra la semilla, pero en un contexto seguro, Exacto, ahí está ¿no? el vientre de Zeus también, ¿no? Un poco, como la Exactamente, imagen de poder exacto. embarazarse de Sí, manera sí, segura de esas palabras y poder incubar un proceso eh, sí. de otro tipo, ¿no? Y me parece que ahí también se va viendo en el proceso con mujeres como los sueños que van apareciendo, ¿no? Los decires que van apareciendo van mostrando algo de ese proceso de incubación, ¿no? Que se va Ujú. haciendo, de ese nuevo logos, ¿no? Que viene a traer otras cosas y que ya no es un logos que arrasa con la psique, sino que es un logos que también puede crear, ¿no? Porque a mí me parece que es Claro. interesante, al estar tan asociada a la palabra, la etimología de palabra viene del latín y significa parábola, símil, metáfora, ¿no? Y es como Ujú. que ahí me parece que es interesante pensar la función doble, la palabra utilizada como un símil, como un como si, como una palabra que usurpa la verdadera voz de la mujer y que es un como si, es un como si pensara, un como si hablara, pero también la palabra como metáfora, como creación propia, como apertura de sentido, como plurivalencia también, ¿no? Entonces me parece que tiene como las dos posibilidades. Puede ser una palabra que aplaste, o puede ser una palabra que abra un montón de posibilidades nuevas, que un esperma fértil que genere nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, como si hubiese que buscar mucho esos lugares en donde el discurso de lo femenino empieza a volverse más plurivalente, ¿no? Como no queda tan arrasado por este maridaje con las opiniones, ¿no? Que es un poco lo que se trabaja desde la función más rígida del animus, ¿no? Sí, 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 sí. Un proceso, es que sí es un proceso em, de nacimiento de la posibilidad de una otra cosa, Exacto. ¿no? El nacimiento de la posibilidad de una otra cosa desde que me doy cuenta de que soy un ser que puede tener voz propia. Porque, y esto lo digo desde mi lugar de hombre, que convivo con mujeres como buen psicólogo y mi mundo es femenino, pero no dejo de ser hombre, porque mucho de la vivencia ha aterrizado en el cuerpo de la mujer, me parece, porque no ha tenido voz, ¿no? O Tal sea, cual. de los miles de años de patriarcado, los miles de años de patriarcado que en algún momento, bueno,
hay teorías, ¿no? Que hablan de que se le quitó la voz a la mujer, pero también desde la lógica un poco de Bachofen y de la organización del trabajo, la mujer cedió su posición de privilegio matriarcal por por la herencia del patrimonio y del reconocimiento de los hijos, pero bueno, ese es otro tema. Pero esta voz que se cedió, como la sirenita, o esta voz que no se tiene, se ha bajado a otros lugares. Sí, como si retornara también desde otros lugares, sí. Exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo retomar una voz, una voz que genere vida? Exacto, que Una fecunde. voz, ¿no? Una voz que fecunde, porque esta voz dominante, ¿no? Cuando estas primeras etapas del surgimiento de la voz desde el enojo, ¿no? Generan rupturas, casi siempre generan rupturas, y generan, en un primer momento, la ruptura genera un proceso catártico que alivia, pero también genera cosas que luego son irreparables, ¿no? Sí, 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 permanecer en esa posición, ¿no? O quedar estancadas, como es como si ahí el proceso alquímico se estancara, ¿no? Me viene un poco como la imagen del arrubedo, como ese momento en que los metales se ponen al rojo vivo, ¿no? Y bueno, y explotan, pero me parece que si la cosa se detiene ahí, ¿no? Ya hay algo que no puede que no puede seguir progresando, ¿no? Pero me parece que ahí también es como el símbolo, un símbolo muy ligado al Animus también, que lo podemos hablar como reversionando también un poco el mito del rey Arturo y pensándolo desde la perspectiva femenina, ¿no? Si bien el personaje es masculino, el símbolo de la espada, que es un símbolo sumamente ligado al Animus, ¿no? La espada que sirve para separar, para cortar, pero también, por ejemplo, la última película que salió del Rey Arturo, que el director es muy bueno, es Guy Ritchie, es un director muy reconocido y se nota que hay un director detrás de esta película, porque lo que plantea, digamos, la película es el gran conflicto de Arturo para poder apropiarse de la espada, ¿no? Para poder utilizar la espada, ¿no? Empuñar la espada, y que la espada no lo lleva a discernir, solamente a matar, a ser un gran guerrero. La espada lo que le pide para poder él reconciliarse con eso es que sane sus traumas. La espada lo que le pide es que él vea lo que no está pudiendo ver y que él recupere su propio lugar y su propia voz, porque tiene a su tío que acaba de usurpar el trono, ¿no? O sea, hubo una usurpación del trono y es muy interesante porque Arturo se cría en un ambiente totalmente femenino, se cría durante 20 años en un burdel, rodeado de mujeres, ¿no? Rodeado de leros, ¿no? Y tiene que ir a empuñar esta espada y a recuperar su propia voz y su propio lugar. Entonces, si bien es un personaje masculino, pareciera que la travesía que hace tiene mucho que ver con un proceso de transformación de este logos, ¿no? Y tiene que generar una voz propia, él no puede hablar ni como su padre habló, ni como su tío hablaba, ¿no? Y tiene un gran conflicto con usar esta espada. Esta espada él la rechaza, ¿no? No puede empuñarla del todo, y cuando la empuña de un modo muy grotesco, muy grosero, ¿no? Tiene que volverse como más refinado en esa manera de utilizar la espada, ¿no? Yo creo que esto también es como un poco un trabajo propio del desarrollo de la heroína, ¿no? De poder apropiarse de ese logos o de empuñar esa espada de una manera que no sea solo a pura matanza, ¿no? Bueno, cuando salimos con la espada a hacer gala de nuestras opiniones, sino cuando salimos con la espada a enlazar. Lo que hace la espada es enlazarlo también, Arturo, en un lugar que está a mitad de camino entre el mundo humano y el mundo mágico, ¿no? Entonces también como que hay algo ahí de la espada, no solo como un símbolo de corte, sino como un posible símbolo también de enlace. La palabra no como algo que hiende, ¿no? que divide, que clarifica, que clasifica, sino también como algo que une, que creo que es el caso de la palabra poética, que une sentidos, ¿no? Como algo que decía García Lorca, de que la palabra poética es la que une sentidos que uno nunca pensó que podrían ir juntos, ¿no? Entonces hay una función de la palabra que no es de clasificación, de separación, de clarificación, sino que es una función de unión, ¿no? Claro, 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 claro. Esto es muy interesante porque efectivamente la capacidad lingüística de una mujer, nosotros no tenemos nada que hacer. Entonces, cuando sale una opinión con el filo, no hay forma de contestar. Claro. Es devastador. O sea, es devastador, no hay forma de contestarlo. Y entonces, esta construcción de la voz,
desde el contacto con este ánimos, desde esta figura de reconciliación de los opuestos en un proceso de equilibrio, ¿no? ¿Cuándo debe ser desenfundada una espada, no? Exacto. ¿No? Y finalmente el camino del guerrero es el camino de la espada y del pincel, Total. ¿no? Sí. Y además, cuando quieres, antes de aprender a usar una espada, tienes que aprender a sanar. Exacto, exacto, Sí, ¿no? 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 Yo no he visto esta película del Rey Arturo, la voy a ver, pero por ejemplo pienso en la película de esta de Mel Gibson, donde es un héroe escocés, se me fue ahorita el nombre, Sí, Corazón Valiente, sí. Corazón Valiente, ¿no? Y el tío, ¿no? Él quiere agarrar la espada para vengar a su familia, ¿no? Y el tío le dice, no, 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 primero vamos a aprender a pensar, ¿no? Sí, sí, En la este, historia de William Wallace, claro, William sí. Igualagua, ¿no? Que es un poema esa película, Es de, alucinante, es desgarradora también, pero un claramente, poema, sí, sí, sí. pero es eso, ¿no? Y entonces yo percibo que ahora hay por ejemplo, todas las marchas que ha habido, ¿no? Del movimiento feminista me parecen sumamente importantes, esta expresión, pero son expresiones de un ánimos muy enojado, ¿no? De una espada muy violenta. Lo femenino no hace eso, ¿no? Lo Sí, femenino no hace. Es una expresión de dolor, de rabia, ¿no? Que sí, o sea, sí ha habido unas condiciones de abuso muy fuertes, total. pero digamos, es un proceso catártico importante y tal vez necesario. Y luego, Sí, totalmente. Me parece que es una historia que sigue, ¿no? Si bien, por supuesto, a mí me parece que también dentro del movimiento feminista hay un montón de matices, ¿no? Está como el feminismo más radical, pero también hay como un montón de miradas feministas que son mucho más equilibradas en ese sentido y que creo que están pujando realmente por poder encontrar como el lugar de también cómo empuñar el poder, cómo empuñar la espada desde un lugar femenino, ¿no? claro, Como, bueno, es distinto también, ¿no? Tiene otro proceso, tiene otra cualidad. Entonces a mí me parece que ahí hay como una incógnita, porque justamente la manera de usar la espada de la mujer desde el patriarcado fue equipararse, digamos, al modo en el cual lo hacía lo masculino, no había como mucha otra exacto, opción, ¿no? exacto, Eh, que es un poco esta idea de que para poder participar del mundo tenía que masculinizarme y renunciar a mi feminidad, ¿no? Y exacto. cómo es participar del mundo del logos, del mundo del intelecto, del mundo del poder, sin perder esa cualidad femenina, ¿no? Y cómo funciona el animus desde un lugar femenino, que no puede funcionar del mismo modo que en una psique masculina que fue entrenada para identificarse conscientemente con esa función y que por lo tanto la tiene desarrollada desde otro lugar, ¿no? Entonces, las Sí, imágenes del animus en la mujer tienen que ser distintas, ¿no? Hay que repensarlas sí, también. sí, fundamental, fundamental, y aquí viene el viaje, porque desde qué lugar me relaciono con mi voz. Esto es, las mujeres que llegaron a tomar una voz y a tomar visibilidad tuvieron que convertirse en mujeres patriarcales, pero eso habla de que el orden simbólico no se había transformado, por lo menos no se ha transformado, se está agrietando, ¿no? Y entonces sí es muy importante desde qué lugar tomar esta otra voz, ¿no? Ya que se rompió el techo de cristal, desde dónde tomar esta otra voz para no replicar lo mismo que estoy combatiendo. Sí, totalmente, para que el proceso realmente pueda continuar. Y yo creo que sí, que hay muchas Mm, mujeres que por suerte, gracias a Dios, están comprometidas con esa búsqueda de cuáles son estos lugares donde el animus funciona o se empieza a integrar de otra manera, ¿no? No, 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 porque también me parece que esas identificaciones tan radicales terminan siendo posesiones del animus y también terminan siendo propuestas muy disociativas en algún punto, ¿no? claro.
Entonces, bueno, justamente no es la idea, ¿no? Yo creo que acá en algo de la vivencia de lo poético, ¿no? Creo que hay algo de una función del ánimos eminentemente desarrollado desde la psique femenina, ¿no? Obviamente que hay un montón de hombres poetas, y también me parece que hay que separarlo del arte poético como escritura, ¿no? Lo poético no tiene que ver solo con el hecho de escribir, es como una manera de vivir también, es una manera de mirar el Claro, mundo, ¿no? claro, Y claro. creo que ahí hay algo como muy interesante para pensar desde este lugar de la función de esta palabra que fertiliza, que sana, que une, ¿no? Que media entre los mundos, ¿no? Que no está al servicio del lenguaje prosaico y de la comunicación efectiva, sino que es el soporte simbólico de la lengua, ¿no? Lo poético es Ujú, el soporte simbólico de la lengua, y yo creo que ujú. lo femenino ha sido el soporte simbólico también de esa función de la palabra, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y la capacidad la capacidad de transformación de los elementos en una otra cosa, ¿no? O sea, este actuar en el mundo donde donde se va replicando la vida, ¿no? Donde se van uniendo cosas y produciendo vida, produciendo eh, consuelo, ¿no? Porque vivir duele. Vivir duele, ¿no? Vivir duele, ¿no? Entonces, ¿cómo desde lo femenino poder ocupar estas posiciones, este lugar de tener una voz y la sanación de estas rupturas que se van dando, ¿no? Sí, totalmente, como un poco me parece que ahí volviendo a la película de Arturo, cómo la espada puede servir para sanar, ¿no? No Ujú, necesariamente para matar o para vengar, que es también un poco lo que a él lo mueve, ¿no? La venganza, el restablecer el equilibrio a través de la venganza, sino también la posibilidad de que te conecte como con tu propio interior para sanar. Ahí el ánimo es como un psicopompo, yo creo que ahí también Emma Jung estaba como muy acertada, que ahí como función del contrasentido y de puente hacia el inconsciente y hacia el sí mismo, el ánimos en la mujer funciona como una guía para reparar la herida, ¿no? O sea, ujú, para generar nueva vida, para traer nuevas palabras, ¿no? Ahí donde tal vez lo que hubo fue algo muy arrasado, ¿no? Entonces ujú, funciona un poco como un psicopompo, que no necesariamente tiene que ir como en una función más extrovertida del animus, ujú, a arrasar con el afuera y a equilibrar en lo denso, sino que también sana hacia adentro, ¿no? ujú, ujú, Creo que ahí hay algo como súper interesante, porque también me parece que otra figura que trabaja mucho esto en la imaginería griega y que justamente fue una figura que fue un poco como representante del costado irracional de los griegos, es Orfeo, ¿no? Esta figura que es el gran poeta divino, que con sus ujú, palabras tenía la capacidad de amansar a las fieras, de cambiar el curso de las aguas, ¿no? De frenar las guerras, o sea, era una figura que tenía como una palabra que sanaba, ¿no? sí, Que sí, sí, sí. realmente una palabra que me parece que tiene una función que no tenía que ver con la función más apolínea de la palabra, ¿no? Más discursiva, sino una función como mucho más poética, ¿no? De hecho era el gran poeta de toda Grecia. Todos los poetas para los griegos estaban inspirados por Orfeo. En realidad Orfeo les Ujú, soplaba sus palabras, ¿no? Entonces ujú. esta función como de un animus que a través de la palabra sana, ¿no? Y mira, y así es, ¿no? O sea, lo femenino cuando está en equilibrio es sanador en sí mismo, ¿no? Y un toque, una mirada, una palabra transforma vidas, Totalmente. ¿no? Transforma vidas. Y hay imágenes muy claras de que cuando los chicos están en estados de desorganización, ¿no? O los hombres están en estados de desorganización, el toque suave y la palabra de una mujer desinfla, ¿no? En esta expresión de firmeza, suavidad, acogimiento, sanación, ¿no? Sí, es otra manera de empuñar esa espada también, porque me parece Exacto. que, claro, al Exacto. venir el Logos desde un lugar introvertido, el proceso que hace Mm, esa
función es totalmente distinta, ¿no? Es diferente, está cargada de otras cosas, y me parece que también es interesante lo que estás mencionando con esto de la palabra empuñada desde una cierta cadencia, de una cierta suavidad, una cierta forma, pero me parece que ahí remite a otro concepto que creo que también está ligado en principio al ánimos y que hay que explorarlo más, que es el ritmo, ¿no? No es solo el sentido que la palabra viabiliza, también es el ritmo con el cual se empuña, ¿no? Entonces, la Claro. musicalidad con la cual Orfeo hablaba, la poesía básicamente es el arte más musical que existe, ¿no? O sea, está totalmente apoyado en el ritmo, no solo en el sentido de lo que se dice, que es súper plurivalente, sino también en el ritmo, ¿no? Entonces, hay algo de esto, del ánimos como un ritmo propio, como un ritmo interno que hay que recuperar, y creo que es una función del ánimos que hay que seguir explorando un poco, ¿no? Ahí, porque yo creo que recuperar, porque también hay que pensar un poco que tenemos ritmos muy impuestos, ¿no? Que no nos son propios. Sí, 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 Entonces, sí. en Bueno, el más, vivimos, claro, vivimos en la lógica vivimos en la lógica del capital y de la producción. Y no soy comunista, pues, pero sí, ¿no? O sea, vivimos en la lógica de la eficacia, de la eficiencia, de la productividad. producción, de la acumulación, ¿no? Y entonces eso, pues eso nos vacía hacia afuera, nos jala hacia afuera y nos hace perdernos en el espejo negro, ¿no? Digo que es maravilloso lo que estamos pudiendo hacer ahorita. Tú estás en Argentina y yo estoy en México, o sea, es maravilloso, pero también nos pierde, ¿no? Nos pierde y nos jala hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, y estamos en un ritmo muy alejados del ritmo de la vida. Mira, Sí, ejemplo, los horarios de verano. No sé si allá en Argentina tienen cambio de horario de verano y de invierno, sí, pero sí. es un suplicio. Cuando viene el cambio de verano y se adelanta el reloj una hora, se te rompe la vida, ¿no? Bueno, se rompe este proceso del ritmo jalado hacia afuera nos rompe el ritmo interior, ¿no? Nos Totalmente. rompe Y hasta puede el producir ritmo. trauma, ¿no? Sí, seguro, ¿no? Sí, como también es Seguro, como una violencia en el ritmo, sí. porque además tenemos que alinearnos al orden establecido de la dinámica de la vida, ¿no? O sea, hay personas que son nocturnas, porque se tienen que Totalmente. levantar temprano para ir a las 7 de la mañana a la escuela, ¿no? Los chicos del bachillerato, ¿no? Pero yo soy nocturno, no, pues tienes que ir temprano, ¿no? O los horarios de trabajo, ¿no? No sé, de 9 a 3, a 4, a 5 de la tarde, pero yo trabajo mejor de, ¿no? Yo soy más creativo en la noche, no, pues no, ¿no? Entonces, todo es jalarnos hacia afuera, pero también nos desconecta. Y entonces, ¿qué pasa cuando en esta lógica compensatoria, ¿no? Te llama el ritmo hacia adentro? Absolutamente, sí, sí, Ahí viene total. el quiebre, ¿no? Ahí viene el quiebre, y totalmente, y es re interesante también lo que decís, porque me parece que también esta idea del logos o del animus como una función generalizante, homogeneizante, absoluta, universal, como si hubiese un solo ritmo posible y todos nos tenemos que alinear con eso, ¿no? Como la ley del padre, como una ley generalizante, universalizante, ¿no? Y me parece que la función del animus introvertido, que es lo que puede desarrollar la mujer, es un ritmo mucho más personal, más particularizante, que Sí, puede sí, atender las particularidades, ¿no? Que le puede dar sí. un lugar a romper con el sistema. Mira, hay una frase que te quiero leer de una escritora interesantísima, que se llama Hélène Cixous, es una escritora francesa, es extraordinaria ella, y dice, todo el mundo sabe que hay un lugar que no está obligado a reproducir el sistema, y es la poesía, ¿no? Como un lugar de Sí, ruptura con el sistema, ¿no? La voz claro, poética. claro, claro. Bueno, y los poetas han gestado revoluciones, ¿no? Sí, Ya después los teóricos les dan estructura, pero lo que ha gestado las revoluciones son los poetas, ¿no? sí, porque la poesía lo que hace es generar una desviación del lenguaje, Claro, ¿no? claro, Rompe con una de las convenciones sociales que más cohesión genera, que es el lenguaje, ¿no? Entonces sí, hace sí, un otro uso del lenguaje, ¿no? Que digamos está al servicio de otra cosa. Entonces, me parece que ahí hay algo de encontrar nuevos sentidos a través de la poesía, ¿no? De la desviación de los sentidos generalizantes,
que permiten, y como que hay algo también de que está estudiado, ¿no? De que los poetas, bueno, los artistas en general, pero también muchos los poetas, son los que van a través de las producciones, de las distintas etapas dentro de la creación poética, bueno, la vanguardia, el surrealismo, fueron pescando los movimientos sociales inconscientes y expresándolos. Y el lugar más inconsciente donde esto se expresó fue en el cambio, en la utilización del ritmo en la poesía, ¿no? Sí, 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 ¿no? Porque además eh, el lenguaje, el lenguaje instituye el orden, ¿no? Y entonces, el lenguaje poético, al ser metafórico, utiliza el vehículo del logos, ¿no? E implanta la semilla de transformación con su Exacto. mismo vehículo. Y entonces las defensas del sistema no se pueden levantar. Digo, No. cuando ya de repente está instaurada la revolución, pues ya va el monstruo, la hidra ya va contra los poetas, ¿no? Pero ya la semilla germinó, ¿no? Sí, sí, ya fue implantada, ¿no? Inoculada, ¿no? Y también me hace Y acordar con mucho. el, Sí, decí vos, José. no, y con el mismo vehículo, pues, ¿no? Totalmente, es como el bien homeopático, lo mismo que, que te sana, te envenena. Sí, Lo que te cura hiere, decía el templo Apolo, ¿no? Lo que hiere sí, sana. sí, sí. Que bueno, ahí está. Pero yo pensaba también que también, bueno, cuando estuve yo estudiando mi maestría en escritura también, una profesora nos decía que la poesía es también encontrar la forma particular de percutir, ¿no? Claro. Entonces Ajá. también encontrar esa forma particular de percutir, ¿no? ¿Cuál es la propia percusión, el propio ritmo? También es algo que se hace dentro de un proceso terapéutico. ¿Cómo percute este Claro, paciente, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo habla? ¿De qué claro. manera? ¿Cuáles son sus ritmos? ¿A qué hora llega? ¿No? ¿Cuál es su cadencia? Y quizás a veces ese trabajo tan sutil y subterráneo de habilitar ese ritmo propio, Ujú, ujú, me ujú. parece que termina siendo como muy sanador y es una función también de un animus que tiene la posibilidad de introvertirse y conectar con esas posibilidades singulares, que no funciona de una manera generalizante, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Sí, 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 sí. Pero para eso el clínico tiene que tener un nivel de contacto interno muy importante, porque Total. si no, no puede encontrarse, fíjate, encontrarse en el ritmo del otro, ¿no? O sea, Exacto. si yo no me encuentro en el ritmo del otro, no lo puedo acompañar en su viaje interior. No, le voy a generar una violencia también que va a tener que ver con Exacto. que se tenga que acoplar, que esa también es una empuñadura de la espada, más de un ánimo más ¿No? extrovertido. Bueno, el ritmo es este, ¿no? O no nos vamos a poder encontrar, ¿no? O sea, No, no nos vamos a poder encontrar, no vamos a poder resonar juntos, y entonces, ¿qué necesito yo para poder renunciar, renunciar a mi ritmo sin sacrificarlo? Porque mi ritmo es lo que nos va a sacar del hoyo, ¿no? O sea, exactamente, ¿no? O sea, mi exactamente. ritmo es lo que nos va a sacar del viaje. O el paciente nos va a sacar a los dos, pero eso no va a ser en lo inmediato, ¿no? Eso No, va a llevar un proceso, ¿no? totalmente. Entonces, poder, poder renunciar a mi ritmo para poder encontrarlo con el otro, viajar con el otro, es una tarea muy valiosa, pero muy compleja, porque necesito una solidez personal muy profunda para no necesitar imponer mi saber, sino poder soltarlo y viajar con el otro, ¿no? Totalmente, y ahí hay una función también de soltar ese ánimo más Claro, extrovertido, ¿no? claro, Que claro. impone, que genera este sofista del que habla también un poco Jung, este sofista doctrinario que supuestamente ya sabe cómo son las cosas, ¿no? Para abrir un espacio donde uno pueda no ir a buscar la palabra, sino encontrarla, conceder a la palabra, ¿no? Ver qué palabra Ujú. aparece también, ¿no? Como un acto de concesión y no un acto de búsqueda maníaca, ¿no? Me parece que es un movimiento totalmente diferente que tiene que ver con ese proceso de introversión. Pero te quiero leer Sí. también un pequeño fragmento de Henry Meschonick, que es un recontra capo del tema del ritmo, un gran estudioso del ritmo del lenguaje,
Y él dice esto, dice que el ritmo ya no es más, aunque algunos iletrados no se hayan percatado, la alternancia del pan-pan en la mejilla del metrista metrónomo. El ritmo es la organización lenguaje del continuo del que estamos hechos, con toda la alteridad que funda nuestra identidad. Es el ritmo poema, es una forma sujeto. El ritmo no es más una noción formal, sino una forma de historización, una forma de individuación. Efectivamente, efectivamente. Pues bueno, Ada, mira, yo me llevo reflexiones muy profundas de lo femenino, ¿no? Y de esta posibilidad de otra cosa femenina, ¿no? De la germinación de una forma distinta de lo femenino, con una voz, con un sentido, y me parece maravilloso, ¿no? Porque estamos en unos tiempos de cambio que nos abren posibilidades infinitas, ¿no? De, de, de desarrollo, de crecimiento, de construcción, ¿no? Entonces yo te agradezco infinitamente, Ada. Ha sido un placer platicar contigo y escuchar el trabajo que se está haciendo tanto a nivel personal como desde Eleusis, ¿no? Que la idea es ir construyendo esta otra forma de mirar, ¿no? Exacto. Te agradezco muchísimo y bueno, a ustedes, a la audiencia, le agradezco muchísimo que nos acompañen. Soy José Manuel Besanilla y por favor visiten nuestra página del Instituto Eleusis. Ahí van a encontrar muchísimo trabajo, muchísimas reflexiones, muchísima información y contáctenos para cualquier duda que tengan, cualquier comentario. Nos va a dar muchísimo gusto escucharlos. Muchísimas gracias. Gracias, José, un placer enorme.